millonario descubre lo increíble. Gritos de su hija adoptiva negra lo transforman todo al llegar. Alejandro estaba sentado en su lujoso departamento de Miami, rodeado de un mundo que brillaba con fama y éxito. Cada rincón de su hogar reflejaba su arduo trabajo en el sector inmobiliario, desde las obras de arte hasta las vistas panorámicas que lo mantenían atrapado en una burbuja de superficialidad. Sin embargo, en su interior, la soledad era su eterna compañera. Las reuniones, las fiestas exclusivas, todo aquello que lo mantenía en la cima del juego, no podían llenar el vacío que sentía. La desesperación lo invadía en silencio, mientras sus logros se convertían en paredes que lo aislaban más. La vida transcurría entre transacciones y sonrisas artificiales, cuando la llegada de Amara, su hija adoptiva de 21 años, irrumpió como una tormenta en su existencia. La joven, llena de ilusiones y con una pasión desbordante por el conocimiento, regresaba de la universidad con una noticia que le brillaba en los ojos. Había sido seleccionada para presentar su investigación sobre desigualdades raciales en una conferencia internacional. Pero Alejandro, atrapado en sus propios temores y prejuicios, comenzó a cuestionar el potencial de su hija. «Papá, quiero hablar sobre nuestras raíces, sobre la verdad que a veces no queremos ver», dijo Amara con fervor, mientras Alejandro sentía que su mundo se tambaleaba. El eco de sus propias inseguridades se hacía más fuerte cada instante. La imagen de su hija enfrentándose a un mundo que él temía no la aceptaría provocó en él un torbellino emocional. ¿Podía su hija realmente encontrar su lugar en ese entorno académico que parecía ser solo una ilusión de mérito? A medida que la tensión crecía, Alejandro se encontraba en un dilema moral devastador. Su mente, agitada por preguntas incapacitantes, se debatía entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de que siguiera sus propias pasiones. El grito de Amara resonó en sus oídos: «No quiero vivir en la sombra de tu éxito. Mi vida tiene un propósito más profundo que tus lujos». La furia en sus palabras atravesó la coraza emocional de Alejandro, haciéndolo dudar de sus decisiones y de su propia identidad. El peso del éxito había comenzado a convertirse en una carga, una que ahora teme podría arrastrar a su hija junto con él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento se tornó abrumador, y en ese instante de desesperación, Alejandro se vio obligado a enfrentar sus propias raíces. Recordó a su abuela y las historias de lucha y sacrificio que siempre había tratado de apartar de su vida. Amara, de pie frente a él como un reflejo de esos recuerdos olvidados, lo miraba expectante, mientras él sentía que la dirección hacia la que había llevado su vida estaba a punto de desmoronarse. La batalla en su interior se intensificaba, la figura del padre que había querido ser se enfrentaba al temor de perderlo todo, incluso a la hija que había aprendido a amar. La historia se queda suspendida en este delicado equilibrio, mientras Alejandro observa a Amara con lágrimas en los ojos, enfrentándose a la más desconcertante de las preguntas: ¿podrá dejar atrás sus prejuicios y reconciliarse con el pasado, o perderá la oportunidad de abrazar el futuro que une sus corazones? La desesperación que sentía Alejandro se transformó en fuerza al darse cuenta de que había llegado el momento de cambiar, no solo por él, sino por Amara. Las lágrimas que se asomaban a sus ojos eran también reflejo de un despertar, un grito interno que exigía autenticidad. Sabía que aferrarse a la imagen de éxito que había cultivado durante años no servía de nada si eso significaba perder a su hija. Amara, su voz tembló, pero en su pecho surgía una chispa de determinación. Quizá tengas razón. He vivido en una burbuja y me he olvidado de lo que verdaderamente importa. En su mente, empezaron a revolucionarse ideas que antes le parecían imposibles.
Si Amara podía enfrentarse al mundo con su verdad, él también tenía que despojarse de sus miedos y buscar su propia verdad. La chispa de reflexión se convirtió en llamas cuando decidió investigar más sobre el proyecto de su hija. Sabía que no se trataba solo de ella, sino de un desafío que lo involucraba directamente, afrontar las dinámicas de poder y privilegio que había ignorado por décadas. Así, tomó la decisión de acompañarla y, por primera vez, asistir a la conferencia para ver de primera mano su valiente lucha. Los siguientes días se dedicó a leer sobre desigualdades, sobre las luchas que tantos enfrentaban a diario y que él, por su posición, había aprendido a desdibujar. Comenzó a sentir una inquietud creciente, un llamado a la acción que lo empujaba hacia un espacio que nunca antes había habitado. Este nuevo proceso de reflexión lo forzó a replantear la esencia de su éxito. ¿Era suficiente crecer en un mundo que premiaba la superficialidad cuando a su alrededor había voces silenciadas que necesitaban ser escuchadas? Cuando llega el día de la conferencia, el nerviosismo de Alejandro se traduce en palpitaciones constantes. Sus ojos escaneaban el recinto. Amara estaba allí, lista para presentar su trabajo. La admiración que sentía por su hija se combinaba con el deseo de estar presente no solo como un padre, sino como un apoyo genuino en su búsqueda de verdad. Sabía que este momento era crucial, no solo para Amara, sino también para su propia evolución. Mientras se sentaban, Alejandro no pudo evitar sentir una presión casi tangible. La historia que Amara iba a contar resonaba en él, recordándole que la lucha por el reconocimiento y la igualdad no solo era un tema académico, sino un llamado personal. La conferencia se fue desarrollando, y la pasión de su hija se desbordaba en cada palabra. Los argumentos eran poderosos, pero lo que más lo conmovió fue el auténtico deseo de cambiar el mundo, un deseo que hasta ese momento había permanecido dormido en su interior. Sin embargo, en medio de esa revelación, apareció un antiguo socio de negocios en el evento, uno que siempre había visto a Alejandro como un triunfador en el mundo del inmobiliario. Con una sonrisa burlesca, le lanzó un comentario condescendiente sobre las aspiraciones de su hija, minimizando su lucha y recordándole que su mundo era diferente, que no había lugar para tales ambiciones. La rabia ardió dentro de Alejandro, una rabia que formaba parte del dolor por una vida de discriminación que nunca había decidido llevarse a casa. Ese instante fue catártico, la voz de su hija resonaba a través de sus pensamientos. En ese momento, se dio cuenta de que el cambio debía empezar desde él. La necesidad de tomar un camino auténtico y desafiar las realidades impuestas lo había encontrado en el lugar menos esperado. El silencio que antes había practicado se transformaría en compromiso. Así, Alejandro se preguntaba, ¿dónde lo llevaría esta decisión? ¿Podría de verdad unir su historia a la de su hija y, juntos, cambiar el relato de quiénes eran? Con el corazón latiendo al ritmo de su determinación renovada, se dio cuenta de que su propia verdad ahora estaba en juego. El próximo paso lo llevaría a confrontar sus temores más profundos. La conferencia, el eco de las palabras de Amara y sus propios deseos por cambiar su historia eran el inicio de una transformación que apenas comenzaba. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar su propia sombra? Al salir de la conferencia, Alejandro sentía que el aire exterior era diferente, como si las tensiones acumuladas en su interior comenzaran a disiparse con cada paso que daba. Amara había iluminado una parte de su alma que creía perdida, desenterrando convicciones que habían estado enterradas bajo la presión del éxito y el esnobismo. Sin embargo, esa liberación también traía consigo un nuevo peso, la necesidad de definir quién realmente deseaba ser. Mientras caminaba hacia el coche, reflexionaba en voz alta. ¿Por qué he estado tan ciego?, murmuró sin darse cuenta. Las conversaciones sobre desigualdad que tanto tiempo había evitado ahora resonaban en su mente como ecos persistentes. Sabía que no podía simplemente dejar que esta nueva conciencia se evaporara al recibir la próxima oferta millonaria que le tirara de nuevo hacia la superficialidad. En su camino a casa, las imágenes de la conferencia desfilaban ante él como un collage vívido. Las palabras de su hija,
firmes y apasionadas, costaban generaciones de lucha, y él, de alguna manera, había estado combatiendo en el bando equivocado, defendiéndose de críticas y opiniones, en lugar de escuchar lo que realmente importaba. Era evidente que no solo se trataba de ella, se trataba de él mismo siempre a un lado. Instalado en su oficina, rodeado de informes financieros y gráficos de rendimiento, comenzó a reflexionar sobre el camino que hasta ahora había recorrido. En su mente, una disonancia creciente se hacía presente, el éxito que había construido, aunque envidiable, le parecía vacío. Decidió que, al menos en este primer paso, sería honesto, ante su equipo, ante sus socios, y más importante aún, ante sí mismo. El día siguiente sería crucial. Alejandro se preparó para enfrentar a su equipo de trabajo, tenía que compartir su nueva visión. La imagen de un líder fuerte siempre había sido la de alguien inflexible, pero él sabía que en esos momentos de vulnerabilidad se ocultaba una fortaleza invaluable. Esa mañana, trajo consigo las notas de la conferencia, un símbolo tangible de su cambio. Se sentó frente a su equipo, el sudor pegajoso en sus palmas le hacía dudar, pero cerró los ojos, respiró profundamente y se atrevió a hablar. Explicó cómo las verdades que había ignorado durante décadas ahora habían empezado a moldear su visión empresarial. Compartió sus experiencias sobre la lucha por la igualdad, sobre las injusticias que había presenciado, e incluso se permitió ser vulnerable. He fallado, pero estoy decidido a cambiar. No quiero que el legado que deje sea uno de éxito basado en la indiferencia. Quiero un cambio real. Las palabras resonaron en el espacio. La mirada de su equipo pasó de la incredulidad al interés, y algunos comenzaron a hacer preguntas, a participar en el diálogo. Era un inicio, un pequeño paso, pero la energía en la sala era palpable. Alejandro percibió la tentación de volver a los temas de siempre, a los números y las proyecciones, pero, al contrario, continuó dirigiendo la conversación hacia una visión más íntegra y socialmente responsable de los negocios. Abandonó el enfoque autocéntrico por un llamado a un propósito compartido. La adrenalina lo llevó a nuevos niveles de confianza. Después de esa reunión, sintió que su vida lentamente comenzaba a enraizarse en algo más grande. Sin embargo, el reto estaba lejos de ser superado. En su mente, no solo había que replantear su empresa, sino también su papel como padre y ciudadano. Empezaba a vislumbrar que cada decisión tomaría un nuevo significado en su camino hacia esa verdad que ahora buscaba. La transformación asentada, se encontró más tarde esa noche con Amara, quien estaba revisando su presentación para una próxima charla. Ella lo miró con orgullo, sin saber hasta dónde había llegado. Pero para él, el verdadero desafío se perfilaba ante sus ojos. La contracorriente de un entorno que había recibido lujo por autenticidad todavía acechaba, y Alejandro sintió que, a medida que se acercaba más a la luz, las sombras de sus decisiones pasadas lo seguirían. Con la tranquilidad que solo las decisiones firmes pueden aportar, finalmente se preguntó, ¿seré capaz de mantener este camino, o la inercia del pasado me arrastrará nuevamente? Esa pregunta lo seguiría hasta que tuviera que enfrentar la próxima crisis, una batalla interna que podría definir su futuro. ¿Podría Alejandro realmente permanecer firme cuando las tentaciones del pasado lo llamaran, una vez más? Alejandro despertó con un sudor frío empapando su camisa. La voz de Amara había resonado en sus sueños, convirtiéndose en un eco de desafío que no podía ignorar. Se levantó de la cama con una sensación agria en el estómago, sabía que tenía que actuar. Era momento de afrontar lo que había pospuesto, la toma de decisiones concretas sobre su negocio y su vida personal. La mañana transcurrió con una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras revisaba sus correos, un mensaje de un antiguo socio le recordó la conferencia de una importante cumbre de líderes empresariales en la que estaba invitado. Pensó en todo lo que había aprendido en la última conferencia a la que asistió. ¿Iba a ir y hablar de números, o iba a aprovechar para socializar sus nuevas ideas hacia un modelo de negocio más ético? Esa decisión ya no era solo profesional, sino profundamente personal.
Se detuvo en la puerta de su oficina, reflexionando. ¿Con quién quiero asociarme de ahora en adelante? Se preguntó. Esa simple pregunta lo golpeó como un vaso de agua fría. ¿Realmente quería seguir rodeándose de personas que solo buscaban el éxito por el éxito? Alejandro dejó de lado su miedo al rechazo y decidió que su objetivo sería establecer redes con aquellos que compartieran su nueva visión. Envió un mensaje a sus socios, advirtiéndoles que presentaría una propuesta diferente en la cumbre. La respuesta fue variada, algunos manifestaron su escepticismo, otros simplemente ignoraron la invitación. Pero no importaba. La firmeza en su convicción era nueva y agotadora, como si comenzara a reescribir la historia de su vida de a poco. Hacer esto por sí mismo, por su familia y por todos aquellos que habían luchado en silencio lo llenaba de un propósito renovado. Llegó el día de la cumbre. A su alrededor, el bullicio del lugar resonaba con conversaciones sobre crecimiento, inversiones y rendimiento. Alejandro sintió una oleada de inseguridad al imaginarse como el líder, el divulgador de un enfoque radicalmente diferente. Pero sabía que había un momento clave en el que todo se desvelaría, el instante en que le tocaría hablar. Mientras esperaba su turno, se encontró en una risueña conversación con otros asistentes. Sin embargo, cuando estos comenzaron a referirse a sus éxitos personales en términos de cifras, una sombra de incomodidad atravesó su ser. Quiso desviar la conversación hacia objetivos colectivos, pero las palabras se atoraban en su garganta. La tentación de sucumbir a la autoalabanza lo inquietaba, y recordó la voz de Amara instándolo a ser más auténtico. Finalmente, llegó su turno. Aquella sala plena de líderes dispuestos a escucharle pareció un microcosmos del mundo en el que había sobrevivido durante tanto tiempo. Con el corazón acelerado, Alejandro respiró profundo. Al abrir la boca, decidió ser honesto: estoy aquí no solo como empresario. Estoy aquí como un hombre que reconoce que los números nunca cuentan la historia completa. La atención inmediata de los asistentes fue casi palpable. En lugar de cifras, habló de su visión de equidad y justicia en el entorno empresarial. Relató experiencias que lo habían marcado, que le habían enseñado que la verdadera medida del éxito era el impacto positivo en la sociedad. En ese instante comprendió que se encontraba, por primera vez, en un lugar donde su voz resonaba con autenticidad. Los murmullos se apagaron cuando terminó su intervención. En lugar de aplausos, las miradas atentas y los rostros pensativos revelaron un nuevo tipo de interés. Sabía que había desafiado expectativas, pero también que su mensaje había llegado a donde debía. Cuando salió del escenario, una sensación de liberación lo envolvió. Sin embargo, la inquietud seguía allí, una sombra. ¿Podría realmente cambiar una industria que parece tan arraigada en la ambición desmedida? Con la mente llena de preguntas y la adrenalina de su reciente triunfo, se desplomó a un lado y dejó que un pensamiento inquietante brotara: ¿y si los antiguos aliados se convierten en sus más grandes adversarios? El pulso se aceleró de nuevo. La batalla apenas comenzaba, y lo que creía ser un triunfo comenzaba a parecer un punto de inflexión en un viaje hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de enfrentarse a los antiguos aliados cuya visión era el opuesto del camino que había decidido andar? Esa incertidumbre lo seguía, elevando la intensidad de su búsqueda de verdad. El eco de sus palabras resonaba en su mente mientras Alejandro abandonaba el escenario. Aquel instante de honestidad había generado un estallido interno que hacía tiempo no experimentaba, pero la inquietud persistía. Una vez fuera del foco de atención, se sintió vulnerable en medio de conversaciones que rápidamente volvían al guión tradicional del éxito empresarial. Caminó por los pasillos, las sonrisas de algunos asistentes reflejaban una admiración superficial, y los otros parecían haberse desenganchado del impacto emocional de su discurso. Alejandro sintió que varios de ellos, aquellos que aún estaban en sus esquemas de éxito, se alejaban, ignorando cualquier visión que no estuviera medida en ganancias directas. Cuestionó si había cometido un error. Las dudas surgieron como sombras ante su resolución. A medida que el día avanzaba,
Su mente divagaba entre contactos y viejos conocidos que se cruzaban por los pasillos. Intercambió tarjetas de presentación, pero su interés no era el mismo. Los diálogos eran más sobre proyecciones y porcentajes, casi mecánicos. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez, lo que antes le había parecido importante ahora le parecía vacío. Comenzaba no solo a percibir la superficialidad de esos vínculos, sino a anhelar conexiones genuinas. Mientras se retiraba del evento, notó que su teléfono vibraba repetidamente. Era Clara, su hija adoptiva, quien había sido como un faro en su vida. El mensaje decía: «Papá, por favor ven a casa. Necesito hablar contigo, algo muy importante». Su corazón se detuvo un momento. El tono era inusual, había un trasfondo de seriedad que lo inquietaba. Sin perder tiempo, Alejandro condujo hacia su hogar. A su llegada, la casa parecía en calma, pero algo en el aire era distinto. Clara estaba en la sala, con el rostro pálido pero decidido. «Papá, siéntate», le dijo, con la voz temblorosa. Alejandro sintió un impulso inquietante recorrer su cuerpo. «¿Qué ocurre?». Clara abolió la distancia entre ellos y comenzó a hablar. «He estado pensando mucho en mi identidad, en quién soy realmente. He escuchado a algunos amigos, y me he dado cuenta de que lo que realmente quiero es ser vista como yo misma, no solo como tu hija. Quiero que sepas que esto no es una crítica hacia ti, pero estoy sintiendo que debo descubrirme más allá de lo que se espera de mí». Las palabras de Clara resonaron como un grito olvidado que exigía atención. En su mente se dibujó la esfera de lo que había creído que era su rol como padre. La presión de su vida profesional se había trasladado al hogar, y su mundo, aunque se había sentido auténtico en el ámbito profesional, ahora se tambaleaba en su vida personal. «¿Qué estás intentando decirme?», preguntó Alejandro, con la respiración entrecortada. «Quiero explorar mi cultura, mis raíces. Siento que hay una parte de mí que está oculta, y necesito que me apoyes en esto». Cada palabra de Clara pareció atravesar la armadura que había construido como empresario exitoso. La congoja invadía su ser mientras comprendía que su lucha por la autenticidad no solo existía en el mundo corporativo, sino también en su hogar. El reloj marcaba la hora, y Alejandro supo que estaba ante un dilema profundamente personal. De su respuesta dependía no solo su futuro profesional, sino también su relación con Clara. ¿Podría cruzar esa línea y apoyarla sin desmoronarse en sus propias inseguridades? El pulso se aceleró nuevamente, y en su interior resonaba la pregunta: ¿estaba listo para dejar de lado sus propios miedos y ser un verdadero apoyo en la búsqueda de su hija? Alejandro sintió que la hora de la verdad se acercaba. Al mirar a Clara, vio la chispa de alguien que estaba lista para enfrentar su propia lucha. Ahora le tocaba a él decidir si iba a ser parte de su viaje o si se quedaría atrapado en la comodidad de lo conocido. «¿Qué necesitamos hacer, Clara?», preguntó, sintiendo cómo esa incertidumbre comenzaba a transformarse en un nuevo propósito. En ese momento, no podía saber que esta decisión marcaría el verdadero inicio de su transformación. El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro fue a la vez aterrador y liberador. Clara, a diferencia de su padre, tenía claro que este era su momento. «He estado investigando sobre nuestras raíces, sobre la cultura afrodescendiente y su historia. Quiero conectarme, no solo por mí, sino también por ti. Te he visto luchar con tus propios miedos y me duele que te sientas atrapado en esa imagen de empresario exitoso». El enfoque de Clara era agudo y dolorosamente sincero. Alejandro, que había construido su carrera sobre la imagen de un líder exitoso, se sentía expuesto y, quizás por primera vez, vulnerable ante la figura de su propia hija. Esa vulnerabilidad lo sacaba de su zona de confort y lo desafiaba a mirar dentro de sí mismo. «¿Por qué necesitas que te apoye?», Alejandro cuestionó, sus palabras traspasadas de incertidumbre. «No soy un experto en estas cosas. He estado enfocado en el trabajo, en lo que se espera de mí como padre y empresario». «Porque tú también has estado buscando tu propia autenticidad», respondió Clara, con firmeza.
Al descubrir tus raíces, también puedes encontrar la tuya. No puedes seguir ignorando lo que sientes realmente. Quiero que lo hagamos juntos. Alejandro sintió un nudo formándose en su estómago. La idea de explorar una identidad compartida lo aterraba. Había pasado tanto tiempo intentando destacar en su carrera que había descuidado las capas más profundas de su propia existencia y la de Clara. Se dio cuenta de que habían creado una familia en la que la comunicación genuina había sido sacrificada por la búsqueda del éxito. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? ¿Empezar con charlas? ¿Talleres? ¿Libros? Su mente comenzaba a funcionar en modo de planificación, exitosa y estratégica, pero Clara le interrumpió. No se trata solo de información, papá, se trata de empatía, de sentir y vivir la experiencia. Quizás debamos participar en talleres culturales, asistir a eventos, conocer a otras personas que estén en esta misma búsqueda. Quiero que sea parte de mi visión, no solo a un lado, sino en el camino. Tal vez incluso podamos explorar esto en un viaje. El eco de su voz actuó como un tambor en el pecho de Alejandro, resonando un llamado interno que sabía que no podía ignorar. Era el momento adecuado para dejar atrás el pasado y enfocarse en construir un futuro que no solo incluía su relación con Clara, sino también su propia redención. Podría ser un viaje enriquecedor, dijo Alejandro, sintiendo que su mente se abría como un libro. Algo en su interior comenzaba a deshacerse de viejos paradigmas que lo habían mantenido preso del éxito material y la imagen profesional. ¿Qué tal si comenzamos con un taller el próximo fin de semana?, sugirió Clara, su ánimo iluminado por la posibilidad. ¿Te parece que voy a atreverme a lanzarme a esto? ¿Qué tal si me pierdo en el camino?, preguntó, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de él. Es el riesgo lo que vale la pena, papá. Solo si te atreves a perderte podrás encontrarte realmente, Clara le dijo, sus ojos reflejando convicción. Alejandro sintió que sus dudas se desvanecían a medida que el propósito emergía de las sombras. Esta búsqueda se convertía en un viaje no solo para Clara, sino también para él mismo. Comenzaba a vislumbrar lo que podría ser una reconfiguración radical de sus metas y valores. En el fondo, la urgencia de enfrentarse a sus propios miedos lo empujaba hacia adelante. A medida que sus pensamientos daban forma a un nuevo camino, una sensación de liberación lo invadía, como si cada paso hacia lo desconocido fuera un acto de valentía personal. Voy a hacerlo, Clara. Y espero aprender tanto como tú, proclamó Alejandro, sintiendo el poder de la decisión en sus palabras. Sin embargo, mientras comenzó a trazar mentalmente una nueva dirección, un pensamiento perturbador apareció. ¿Qué sucederá si estos nuevos descubrimientos reescriben todo lo que he creído sobre mí mismo? La inquietud persistía, como un eco en su conciencia. El camino por delante era incierto, pero él estaba listo para caminar con su hija hacia una identidad nueva. Sin embargo, la interrogante que no podía ignorar continuaba resonando. ¿Podría su redescubrimiento personal romper el frágil equilibrio entre su vida profesional y su papel como padre? El desafío se presentaba ante él, y pronto tendría que confrontar no solo sus propios temores, sino también la reacción del mundo exterior. Con cada paso que daban juntos, la historia de Alejandro comenzaba a transformarse. ¿Sería capaz de enfrentar las repercusiones de su viaje y redefinir sus conexiones profesionales entre la autenticidad y el esfuerzo? El futuro prometía revelar respuestas inesperadas. La semana previa al taller pulsaba como un tambor en el pecho de Alejandro. Cada día se levantaba con la inquietud de la incertidumbre. Había hecho promesas, tanto a Clara como a sí mismo, pero las dudas lo acosaban. La imagen que se había construido a lo largo de los años como un empresario exitoso parecía tambalearse ante la idea de explorar su identidad. Ese viernes, mientras revisaba documentos en su oficina, sus pensamientos se dispersaron. En lugar de enfocarse en las cifras de ventas, su mente divagaba a los recuerdos de las exhortaciones de Clara, sus ojos radiantes y su deseo de conectar. ¿Era capaz él de conceder su propia vulnerabilidad?
¿Podría realmente abordar su pasado y descubrir lo que había dejado atrás? Los días pasaron en un torbellino de emociones. Para intentar calmar su inquietud, Alejandro se sumergió en la investigación sobre la cultura afrodescendiente que Clara había mencionado. Comenzó a leer libros y a ver documentales, pero en la soledad de su sofá, se dio cuenta de que la información no era suficiente. Necesitaba ser parte de algo más grande que él mismo. La idea de un viaje lo hacía titubear, era un espacio donde el diálogo se podía transformar en experiencia. El taller, finalmente, llegó. Clara había llegado entusiasmada, irradiando energía ante lo que contemplaban. En un salón amplio, la diversidad de voces y rostros lo envolvió, sin embargo, Alejandro se sintió más atrapado que nunca. Todos allí parecían resueltos, abrazando sus historias, mientras él se sentía como un impostor. Su mente comenzó a cuestionar la decisión: ¿qué hago aquí? ¿Me convierto en un tema de estudio, un elemento curioso? A medida que el facilitador del taller comenzaba a hablar sobre la conexión cultural y las raíces, la ansiedad se transformó en incomodidad. Aquel sentimiento lo hizo vacilar, era evidente que estaba lidiando con sus propias luchas internas en un espacio donde, aparentemente, los demás habían encontrado su camino. Clara a su lado lo instaba a participar, pero sus palabras se sentían como un eco lejano. Este proceso es para ti, papá. Escuchar a otros compartir sus historias personales despertó algo en él, una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué no se había permitido esta conexión antes? Cada relato se sentía como un reflejo de sus propias luchas ocultas. Alejandro sintió cómo las tensiones entre su éxito material y su vacío emocional se confrontaban, era un golpeteo en su conciencia que comenzaba a agitar viejos recuerdos. El momento cumbre fue cuando se pidió a los participantes que compartieran una experiencia que les había marcado. Clara, con su voz clara y firme, se levantó y se ofreció. Su relato sobre el descubrimiento de su identidad, las luchas y victorias, resonó en todos, excepto en Alejandro, que se sintió pequeño y excluido. Sin embargo, en la penumbra de su desasosiego, se abrieron pequeñas rendijas, la historia de Clara le habló directamente a su alma. Ella no solo hablaba de su historia, sino que también lo invitaba a ser parte de un propósito mayor. Papá, dijo ella, al final de su relato, mirándolo a los ojos, quiero que entiendas que no tienes que ser perfecto para ser parte de mi vida. Los errores también son parte de crecer. Aquí estoy, lista para compartir este viaje contigo. Alejandro sintió un alivio abrumador. Por primera vez, se dio cuenta de que la búsqueda de autenticidad no tenía espacio para la perfección. Esa noche, cuando volvieron a casa, el peso de su decisión paralizante se desvaneció un poco. Con un rayo de determinación, se preguntó cómo significaría avanzar a partir de allí. El reto de su redescubrimiento parecía menos aterrador y más emocionante. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, mientras Clara se sumía en sus sueños, otra inquietud volvió a atormentarlo: ¿seré realmente capaz de sostener lo que esta nueva identidad me exija? Esa pregunta lo seguiría, desafiándolo a enfrentar las implicaciones de su decisión y las reacciones del mundo que había construido. Mientras la luna brillaba tenuemente en el cielo, Alejandro comprendió que la verdadera transformación no sería solo la búsqueda de su identidad personal, sino como esa búsqueda iba a cambiarlo no solo como empresario, sino como padre y ser humano. ¿Sería capaz de abrazar la autenticidad sin temor a las repercusiones que esto podría acarrear en su vida profesional? No había respuestas fáciles, y el viaje apenas comenzaba. Alejandro despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana, iluminando su habitación y, con él, sus pensamientos. La nueva claridad del día lo sacudió, desbordando su mente con la promesa de un nuevo comienzo. En su interior, una chispa de determinación se había avivado, pero esa luz era acompañada por una sombra de dudas. ¿Cómo podría ser sincero en su búsqueda de autenticidad si esa verdad podía afectar su reputación profesional? La ansiedad y la posibilidad cohabitaban en su mente.
Sentado en la mesa de cocina, mientras Clara desayunaba, observaba a su hija, llena de energía e impaciencia por compartir su mundo. Su risa resonaba en la habitación, un sonido que le recordó lo mucho que anhelaba ser ese padre presente y emocionalmente disponible. Sin embargo, el diálogo interno se convertía en una selva espesa de temores. Si me muestro vulnerable, ¿podré seguir siendo esa figura poderosa en su vida o seré solo un hombre frágil, expuesto, sin respuestas claras? Su reflexión fue interrumpida por una pregunta de Clara, que acechaba con curiosidad. «Papá, ¿vas a empezar a hablar en el taller?» Sus ojos brillaban, esperando la respuesta como si representara la clave de un tesoro oculto. La inquietante sensación de que era ella quien lo empujaba al salto al abismo lo llevó a cuestionar aún más su compromiso. ¿Estoy realmente listo para compartir mi viaje? Mi propia imperfección puede ser reveladora, pero también aterradora. Decidido a no dejarse disuadir, Alejandro optó por preparar su relato. Se sentó con un cuaderno blanco y una pluma, tratando de atrapar sus pensamientos. Comenzó a escribir sobre su infancia, esos momentos que había archivado en lo profundo de su ser. Anotó sus fracasos, sus miedos, sus luchas por encajar en un mundo que parecía siempre filtrarlo a través de un lente de éxito y reconocimiento. Mientras escribía, las palabras fluyeron como manantial liberador, desenmascarando las verdades que tanto había temido confrontar. Sin embargo, un temor persistía en su mente: ¿cómo reaccionarán mis colegas, los inversores, al conocer esta faceta más vulnerable? Era como si su carrera estuviera en una cuerda floja, balanceándose entre el deseo de autenticidad y la presión de mantenerse en el pedestal que había construido. Los ecos de su propia educación empresarial reverberaban, sus enseñanzas sobre la imagen, el poder y el éxito parecían entorpecer el camino hacia su transformación personal. Finalmente, durante la semana se encontró preparándose para el taller de nuevo. A medida que los días avanzaban, el peso de la incertidumbre se acentuaba. Se examinó en el espejo, cada arruga en su frente narraba una historia de decisiones calculadas, pero, en el fondo, poco sobre su verdadero ser. El dilema se intensificó cuando se dio cuenta de que la necesidad de aceptación estaba interfiriendo con su deseo de honestidad. La noche antes del taller, Alejandro no logró conciliar el sueño, asediado por pensamientos contradictorios. El silencio de la casa era abrumador, y en esa calma, las preguntas se tornaron más urgentes. ¿Quién soy sin mi éxito? ¿Es posible reiniciar mi vida a partir de la vulnerabilidad? La presión de la inminente intervención crecía. En algún momento, sintió como si sus decisiones lo desbordaran, llevándolo hacia un precipicio desconocido. El inicio del taller lo sorprendió con la intensidad de un trueno. Alejandro se encontró nuevamente en la sala rodeado de rostros expectantes, pero esta vez algo era diferente. Había un eco dentro de él que resonaba con la determinación de no ocultar más lo que llevaba callado. Los relatos de los otros participantes fueron una paleta de colores emocionales que lo inspiraron a tomar el destino en sus manos. Cuando su turno llegó, se levantó, tragando la resolución con cada inhalación. Lo que había dudado hasta entonces se encarnó en su voz. Hoy, quiero hablar sobre la lucha que he mantenido conmigo mismo. A medida que las palabras comenzaban a fluir, una nueva luz entró en su mundo, pero la incertidumbre aún estaba latente, gestando más preguntas y desafíos. ¿Qué ocurriría cuando sus verdades fueran liberadas al aire? El aire se volvió eléctrico, y Alejandro comprendió que no solo estaba en juego su imagen como empresario, sino su esencia como ser humano. Mientras sus confesiones llenaban el espacio, la tormenta de vulnerabilidad se amplificó, y un pensamiento lo invadió: ¿seré capaz de soportar la verdad que estoy a punto de revelar? Los ojos de Clara lo observaban intensamente, como un faro en medio de su turbulento mar interior. La conexión era palpable. Este momento era solo el principio, pero una aterradora duda quedó flotando: ¿qué consecuencias tendría este acto de valentía en su vida profesional? Con esos pensamientos en curso, el taller prometía mucho más que un simple ejercicio de autoexploración, pues para Alejandro,
el verdadero desafío estaba en puertas. El gran interrogante no era solo sobre su historia, sino sobre las habilidades que necesitaría para navegar por el cambio inminente que podría transformar cada aspecto de su vida. ¿Podría sostenerse firme en su autenticidad mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor? Las palabras se desprendieron de Alejandro como un torrente desbordante. Al principio, su voz tembló, insegura y entrecortada. Pero a medida que se fue adentrando en su historia, sintió como la conexión con los otros participantes lo llevaba a un espacio más profundo de sinceridad. Contó sobre los días oscuros, esa pesada carga que había llevado durante tanto tiempo. Habló de su sensación de inadecuación y de cómo el éxito profesional, en lugar de liberar, había construido murallas entre su verdadero yo y el mundo. Las reacciones de las personas a su alrededor fueron diversas, pero Alejandro notó especialmente la empatía reflejada en los rostros de aquellos que lo escuchaban. Sus miradas atentas lo impulsaron aún más a ahondar en su humanidad. Se enfrentó a sus miedos, a esa voz interna que le decía que debía ser fuerte, que debía ser el líder infalible que todos esperaban. Pero al compartir sus fragilidades, experimentó un alivio. Era como si cada confesión desnudara un poco más su alma, desmitificando la imagen del hombre de negocios inquebrantable que con tanto esfuerzo había construido. Al final de su intervención, sintió en su interior un cambio. Había revelado sus inseguridades y aquello que lo había estancado durante años. Nadie lo había juzgado, y, mejor aún, había encontrado una nueva valentía en su vulnerabilidad. Fue entonces cuando, viendo a su hija Clara en la audiencia, comprendió que ser auténtico no solo era su deseo, sino un legado que quería dejarle. Le quería mostrar que no tenía que esconder quién era realmente para encontrar su lugar en el mundo. Tras el taller, Alejandro se sintió ligero y a la vez, inquieto. Una oleada de emociones llenaba su mente mientras regresaba a casa. Reflexionaba sobre las implicaciones de su revelación. Las palabras Carmen, una de las participantes, resonaron en sus oídos: la verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad. Se cuestionó cómo llevaría esto de vuelta a su entorno profesional, donde las expectativas eran altas y el éxito se medía en cifras frías. Su mente viajó automáticamente a la próxima reunión con sus inversores. Imaginó las caras de desprecio o sorpresa al escuchar que su enfoque había cambiado, que ya no solo se centraría en los resultados económicos. La posibilidad de que su honestidad lo alejara de oportunidades de negocio le hizo sentir un escalofrío. Pero también había una chispa de emoción que la tensión había dejado atrás. Algo en él anhelaba la idea de ser un líder genuino, uno que no tuviera miedo de mostrarse humano. Al llegar a casa, encontró a Clara concentrada en un dibujo. La manera en que se sumergía en sus colores y formas era relata. Alejandro se sentó a su lado, sintiendo el calor de su compañía. Le habló sobre lo que había aprendido en el taller y cómo su propia historia podía ser una herramienta para ayudar a otros. Clara lo observó con ojos grandes, preguntándole si podría compartir también su historia con su escuela. En ese momento, Alejandro vio en su hija el reflejo de su propia búsqueda de autenticidad. Días después, mientras las luces del taller se desvanecían lentamente en su memoria, Andrea, su socia de negocios, se acercó para hablar sobre una próxima junta. Ella quería saber hacia dónde se dirigía la empresa y qué expectativas traería el nuevo enfoque que había insinuado en su intervención. Se sintió como si otra vez la cuerda floja se tensara bajo sus pies. La inseguridad volvió a equilibrarse con la determinación cuando se encontró en un cruce de caminos, decidiendo si permanecer en su zona de confort o guiar a su equipo hacia un modelo más humano y auténtico. Justo en el corazón de esta transición, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era un antiguo colega que había escuchado rumores sobre sus recientes cambios y quería reunirse. Alejandro sintió un escozor en su pecho. ¿Pero qué intenciones tenía? ¿Podría ser un respaldo o, tal vez, una amenaza? Esa inquietante pregunta latió con fuerza mientras se preparaba para un nuevo capítulo en su vida profesional.
La sesión con su colega podría abrir una puerta a nuevas oportunidades, o quizás a un profundo conflicto. Con el mundo laboral cambiando a su alrededor, Alejandro se hallaba al borde de una nueva batalla en la que su autenticidad se pondría a prueba. ¿Podría enfrentar este desafío sin perder lo que había ganado? La incertidumbre se cernía sobre él como una sombra, y aunque su determinación crecía, también lo hacía la presión de las expectativas. ¿Qué decisiones tomaría y cuáles serían sus consecuencias? El verdadero aprendizaje estaba aún por llegar, mientras su viaje hacia una vida auténtica se tornaba más complejo. La clave radicaba en cómo manejaría estos encuentros venideros, cada uno lleno de posibilidades y posibles riesgos. La ruptura de su propia fachada estaba apenas comenzando. Alejandro se hallaba en un punto de inflexión, donde la vida que había construido y la realidad deseada amenazaban con encontrarse en una colisión inminente. Después de la revelación en el taller, su espíritu había comenzado a experimentar un renacer. Sin embargo, la presión del mundo que lo rodeaba se manifestaba nuevamente en la figura de su antiguo colega, Jorge. En un encuentro programado, Alejandro estaba decidido a ser honesto consigo mismo y su historia. La reunión con Jorge se celebró en un lugar que antes solía ser solo una referencia a negocios y transacciones, pero ahora sentía que ese entorno carente de autenticidad se desvanecía. Al entrar, Alejandro respiró profundamente, preparándose para un diálogo que marcaría un nuevo rumbo en su vida empresarial. Jorge, un afamado empresario, era el epítome del éxito tradicional que Alejandro había seguido durante años. Alejandro. Qué gusto verte. He escuchado sobre tu cambio de dirección, dijo Jorge, con un tono que insinuaba más sarcasmo que interés genuino. Así es, Jorge. Estoy tratando de replantear no solo mi empresa, sino mi vida. La transparencia brotó de su boca sin eludir el tema. Notó cómo la sorpresa se reflejaba en el rostro de su colega, y esto le dio un leve sentido de poder. Era un riesgo, pero para Alejandro, enfrentar cada padre y empresa que había idolatrado era necesario para desatar la autenticidad y reconocer el valor personal. Eso suena interesante. Pero, ¿realmente crees que ese enfoque funcionará? Jorge cuestionó con una sonrisa burlona. La presión volvía, una presión que había experimentado durante años y que había alimentado sus inseguridades. Sin embargo, esta vez, Alejandro mantuvo la mirada firme. ¿Y qué es lo que define funcionar en realidad? ¿El número de ceros en un cheque? Me he dado cuenta de que lo que realmente importa es el legado que dejo y cómo mi trabajo puede impactar a los demás, contestó con firmeza. A medida que la conversación se desarrollaba, Jorge continuó esbozando dudas sobre la viabilidad de una empresa que priorizaba la autenticidad encima del lucro. Alejandro sintió como algo crecía en su interior. Las palabras de Jorge se sentían pesadas, pero su respuesta era más ligera, más honda de esperanza. La historia necesita cambiar, Jorge. Estoy listo para explorar un camino diferente, aunque eso implique riesgos, sentenció, sintiendo una ola de confianza. Al salir de la reunión, ya no sentía la melancolía o la inseguridad que le había acompañado durante tanto tiempo. Aquella intersección entre el éxito tradicional y la búsqueda del propósito personal lo había dejado reafirmado. El verdadero desafío comenzaba a tomar forma, y con el tiempo comprendió que el cambio no solo era posible, podría ser poderoso. De regreso en su oficina, Alejandro meditó sobre su futuro. La visión de su negocio empezaba a tomar un giro radical. Con su equipo, decidió reorientar la misión de la empresa hacia un enfoque más inclusivo y comprometido, uno donde las voces diversas se sentaran a la mesa y los resultados no se midieran únicamente en crecimiento económico, sino también en el impacto real que tendrían en la comunidad. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de acción. Se organizó su primer evento orientado a la inclusión, donde jóvenes de diversas comunidades tendrían la oportunidad de aprender sobre inversiones y emprendedurismo de manera real y tangible. Con cada paso, Alejandro sentía que iba más allá de una simple estrategia empresarial, estaba construyendo un puente entre su pasado, su presente y el futuro de aquellos alrededor suyo.
El evento resultó ser un hito. La sala repleta de mentes creativas y jóvenes ansiosos por aprender lo llenaba de energía. Podía ver cómo la pasión brillaba en los ojos de cada participante. Lo que antes eran cifras en una hoja de cálculo se transformaron en historias vívidas. Él estaba allí, no solo como el empresario de éxito, sino como un mentor dispuesto a escuchar y a aprender. La conexión que establecía con cada uno de los asistentes reafirmaba su convicción de que el esfuerzo valía la pena. Amara se acercó al final del evento, y sus ojos reflejaban orgullo. Papá, lo hiciste. Te has convertido en alguien que realmente impacta, alguien auténtico, proclamó, y Alejandro sintió que esa validación llenaba los vacíos que había mantenido durante tanto tiempo. Todo gracias a ti, Amara. Me enseñaste que mirar hacia adentro, ser vulnerable, es el verdadero valor que puede cambiar vidas, respondió, con un nudo en la garganta. Había aprendido que la autenticidad no solo se trataba de ser honesto consigo mismo, sino de cómo su viaje también podía inspirar a otros. Finalmente, mientras contemplaba su legado transformado, Alejandro reconoció los profundos cambios que había experimentado. Había dejado atrás el miedo, la soledad y la imagen superficial del éxito. La confianza sólida que sentía ahora no era cuestión de avalar cifras, sino de un propósito claro, ser el tipo de padre y empresario que se enorgullecía de su historia y de sus raíces. Sus aspiraciones personales y profesionales se fundieron finalmente en una única narrativa que resonaba con autenticidad. Agradeció cada paso del camino, cada lucha, porque esas experiencias lo habían moldeado para convertirse en el hombre que era ahora. Alejandro comprendía que este capítulo no era un final, sino el comienzo de una nueva historia en la que continuaría creciendo y abrazando su verdad. Ahora, como persona renovada y líder comprometido con la autenticidad, Alejandro estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. No esperen ni un segundo más para compartir la historia de Alejandro. Hagan clic en me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Cada acción cuenta en esta comunidad de superación personal. Gracias por ser parte de este viaje.